La vida está llena de cambios. De hecho, desde el mismo momento en que nacemos, todo empieza a cambiar. Piensa en ese bebé que duró 9 meses en uno de los lugares más confortables que puede haber, el vientre de mamá. Allí tiene todo lo que necesita: alimento, oxígeno, seguridad, y de repente un día tiene que salir de ese lugar a un mundo totalmente desconocido. Ese sí que es un verdadero cambio. Y no es más que la cuota inicial de una serie de cambios que vamos a experimentar a lo largo de nuestras vidas. Primero, comemos felices del pecho de mamá, pero un día nos quitan ese privilegio y nos toca ser alimentados a través de una fría y rígida cuchara. Y por más avioncitos que nos hagan, nunca va a ser lo mismo. ¿Y qué decir de la entrada a la adolescencia? A papá ya le cuesta cargarnos porque nuestros pequeños cuerpos se engrandecieron y comenzamos a experimentar cambios. La voz ya no es la misma, la ropa ya no nos queda, salen vellos donde antes no había, aparece ese terrible enemigo que llamamos acné, y ni hablar de los cambios hormonales y emocionales. Bueno, no vamos a ahondar mucho en esto porque ya en la lección 1 mostramos las diferentes etapas de la vida y aprendimos que éstas eran afectadas por esos cambios que enfrentamos. Lo que no explicamos fue cómo prepararnos para esos cambios, y de eso se trata esta lección. Es algo realmente importante porque nuestra calidad de vida depende en gran medida de la forma como reaccionamos a esos cambios. Ahora bien, vamos a ser sinceros, es muy poco probable que un niño se prepare para entrar a la adolescencia o que un adolescente se prepare para llegar a la juventud, pero sí podemos prepararnos para los cambios que vienen después. Así que la pregunta de esta lección es: ¿cómo nos preparamos para los cambios más significativos de nuestras vidas? Hablemos en primer lugar de cómo debemos prepararnos para el matrimonio. Hay cosas en la vida que se pueden improvisar: un partido de fútbol, una visita al salón de belleza o una salida a comer helado. Pero el matrimonio no es algo que debamos improvisar. Jesús un día le preguntó a la multitud: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? El matrimonio es mucho más importante que una torre, y antes de casarnos debemos preguntarnos si tenemos lo que se necesita. Aquello de casarse y vivir felices para siempre ocurre solo en los cuentos de hadas. La Biblia es más realista al afirmar que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y eso no podremos lograrlo a menos que tengamos los elementos necesarios. ¿Cuáles son? El listado está en la Biblia: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Oyeron bien? No se trata solo de amor. Hay 8 elementos más, y no se consiguen en la ferretería, sino a través de una relación con el Espíritu Santo. En segundo lugar, hablaremos de cómo prepararnos para ser padres. Lo más importante que debemos entender es que Dios tiene un propósito para cada niño que nace y que debes estar dispuesto a sacrificar lo que tú deseas para tus hijos por lo que Dios quiere hacer en ellos. En ese contexto, al prepararnos para ser padres, debemos tener en cuenta 3 aspectos que ayudarán a cumplir el propósito de Dios en nuestros hijos. Orar por ellos, aún antes de ser concebidos, tal como hizo Ana con su hijo Samuel. Y es que, según la Biblia, antes de ser concebidos en el vientre de mamá, somos concebidos en la mente de Dios. Mi embrión vieron tus ojos, escribió el salmista, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Preparación física de la madre, como el caso de la mamá de Sansón, quien se cuidó en comida, bebida y otros aspectos por el bienestar de su hijo. Y preparación espiritual de ambos padres. María y José fueron escogidos por Dios porque ellos tenían los elementos necesarios para conformar un hogar que ya mencionamos. Resulta que esos elementos espirituales se verán reflejados en el temperamento de nuestros hijos. Y lo mismo aplica para los rasgos negativos. La tía Elena escribió: si antes del nacimiento del niño
La madre procura complacerse a sí misma. Si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Pasemos al tercer punto que seguramente no nos gusta mucho, pero mientras estemos vivos será algo inevitable: cómo prepararnos para la vejez. Una de las razones por las que nadie quiere envejecer es porque se asocia la vejez con dolores, enfermedades, problemas de memoria e inutilidad. Pero eso no tiene por qué ser así. Con una buena preparación podremos alcanzar una hermosa y saludable vejez, desarrollando buenos hábitos como una buena alimentación, ejercicio, agua, sol y descanso que nos ayudarán a disfrutar de una vida mejor, más larga y con mayor calidad, adquiriendo un conocimiento profundo y personal de Dios. Eso es muy importante porque nos da paz emocional y sabiduría. ¿Y cómo lo logramos? Mediante la oración y el estudio de la palabra, y descubriendo previamente el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando tenemos claro nuestro propósito, siempre estaremos trabajando para cumplirlo, sin importar nuestra edad. Miremos el ejemplo de Moisés. Cuando estaba cerca de cumplir 80 años, escribió el Salmo 90, donde dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Así que Moisés estaba prácticamente esperando la muerte, pero un día Dios se le atravesó en una zarza y le recordó que aún no había cumplido su propósito. Y fue después de los 80 años que Moisés vivió la mejor etapa de su vida, 40 años más de acción, solo porque descubrió su propósito. Y lo último que explicaremos es cómo prepararnos para la muerte. Es posible que en algún momento, intentando hablar de la muerte, alguien nos haya mandado a callar, pero la Biblia habla de la muerte. Por tanto, podemos entender cómo prepararnos para ella a la luz de la Escritura. Un día, Lázaro, el mejor amigo de Jesús, enfermó y murió. Cuando Jesús llegó a Betania, Marta, una de las hermanas de Lázaro, salió a confrontarle. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le respondió con la promesa de que su hermano resucitaría. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Día postrero? Marta se refería a la promesa bíblica de que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús sabía de qué hablaba Marta, por eso afirmó su respuesta al decirle: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo cierto es que no todos pasamos por el matrimonio, no todos pasamos por la paternidad y no todos pasamos por la vejez, pero si hay algo para lo que todos deberíamos estar preparados, es para la muerte. Y no solo para nuestra muerte, sino para la muerte de cualquiera de nuestros amados. Es una realidad de la vida que nos puede sorprender en cualquier momento. Y la única manera de estar preparados es entendiendo lo que entendió Marta, que hay esperanza de vida después de la muerte, siempre y cuando creas en aquel que dijo ser la resurrección y la vida. El que vive sin Cristo muere sin esperanza, pero el que cree en Él encara la muerte con la esperanza de la vida eterna. Porque cree en las promesas de Jesús, porque escucha las últimas palabras que le dijo el Señor a Marta antes de resucitar a su hermano. Todo aquel que estando vivo cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Allí está el secreto. La diferencia está en afrontar cada cambio, aún el de pasar de la vida a la muerte, creyendo absolutamente en la palabra de Cristo Jesús. Escuela Sabática Like te anima a continuar estudiando esta serie titulada Las Etapas Familiares. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y a compartir este video. Así estarás apoyando nuestro ministerio. Recuerda que juntos podemos crecer más.